conocer tus necesidades, requerimientos, denuncias y solicitudes ciudadanas. Déjanos tu mensaje escrito o de audio en nuestro WhatsApp 098 40 90 463. Seremos el vínculo entre la comunidad y las autoridades, porque ahora estamos más cerca de ti. Ecos de Rumiñahui, 88.9 FM, nuestra radio. Ecos de la comunidad. El invitado de hoy en Ecos de la Comunidad. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Saludamos la presencia del doctor Diego Kinga. Él es especialista en medicina familiar del Centro de Salud Amaguaña del distrito 17D08. Gracias por asistir. El día de hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Antes de centrarnos en las estadísticas, sí nos gustaría conocer de cerca qué entendemos por diabetes, cómo se presenta, cómo se puede prevenir, entre otros pormenores. Doctor, qué gusto. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible. Tenemos que partir de ahí que son enfermedades prevenibles, que si es que nosotros hacemos una correcta prevención de factores de riesgo, la podemos evitar. La diabetes mellitus se presenta generalmente en los adultos a medida que avanza la edad, los 40 años. Se produce por una alteración de las células beta del páncreas, una resistencia de insulina y con el consecuente sintomatología. Viene a consulta porque tiene mucha sed, ha bajado de peso de manera inexplicable, se siente mal, pero eso es cuando ya la enfermedad ya está instaurada. Uh-huh. Hay que recordar, la enfermedad, los síntomas aparecen cuando ya ha pasado 5, 10, 20 años del paciente, de pronto que no tuvo una buena alimentación, de pronto cuando no se cuidó con buenos hábitos saludables, la alimentación, la actividad física. Entonces es un problema de una enfermedad crónica que hay una elevación de la glucosa en la sangre, una hiperglucemia, que con el tiempo nos puede llevar a alteraciones a nivel de la retina, una rinopatía a nivel renal, una nefropatía y problemas así crónicos que ya deterioran la calidad de vida de las personas. Esos serían ya los casos avanzados, claro. Pero más nos ha dado algunos elementos de cómo saber si tenemos o no tenemos diabetes. Pero la prevención, claro. ¿En qué consiste la prevención? La prevención es fundamental. Pues, por ejemplo, hay factores de riesgo. Un factor de riesgo significa es una característica, una cualidad que a una persona le puede conllevar a una enfermedad. Entonces, de esos factores de riesgo hay factores modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables son aquellos que, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso. Entonces, cuando los pacientes vienen a consulta y le decimos que tiene un índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla, de mayor de 25, le decimos que usted tiene sobrepeso y que tiene un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica no transmisible, en este caso la diabetes también. O si de pronto el paciente no hace actividad física, se le consulta y se le dice, ¿cuántas veces usted camina o hace actividad física en la semana? Si el paciente responde ningún día, es un factor de riesgo porque está recomendado que por lo menos se camine 30 minutos en 5 días, o sea, 150 minutos de caminata a la semana. Uh-huh. Entonces, dentro de los factores... 30 minutos al día. Al día y a la semana sería 150, ajá. Lo mínimo, si usted no camina 30 minutos al día y 150 a la semana, usted tiene sedentarismo, usted no hace actividad física. Y hablemos solo de caminata, ¿no? No decimos que vaya al gimnasio. Actividad física sí, fuerte. Sí, eso, o sea, simplemente caminar, eso ya es una actividad física. Otro factor de riesgo, de pronto el paciente tiene mala alimentación, ¿no? No consume fruta, no consume verdura, consume mucha comida en la calle, Entonces, dentro de esto, los factores de riesgo modificables. Ahora también hay factores de riesgo no modificables. Bueno, ahí, si el factor de la herencia, la genética... Sí, tiene mucho que ver el tema de la herencia. Sí, claro, sí, mucho siempre, sí. Siempre que vas a alguna consulta médica te preguntan. Sí, efectivamente. Familiares tienen diabetes. Resulta que si es que sus familiares de primer grado, segundo grado, su padre, su madre, sus hermanos tuvieron diabetes, ustedes también tienen una alta probabilidad de que en sus genes también tengan el problema para desarrollar la diabetes. Uh-huh. Es por eso que siempre se habla de prevenir. Si es que una persona en su familia tiene algún familiar cercano con esta enfermedad, es ojo, ¿no? Es una alerta que usted, a medida que avance el tiempo, en la edad,
y con factores de riesgo puede desarrollar la enfermedad. Entonces la prevención es esa, es primero consciente. En ferias de la salud, en charlas que tenemos en los colegios, en las empresas, las pacientes, las personas educadas, las personas que saben cuál es su factor de riesgo, en realidad sí concientizan y sí hacen prevención de esa forma. ¿Cuál es lo que tiene que vivir una persona enferma con diabetes? La mala calidad de vida se deteriora totalmente. La diabetes, primero hay que recordar, les informo que la adherencia, es decir, el cumplimiento del paciente con diabetes del tratamiento no farmacológico es complicado. Una persona no acepta o no es consciente de su enfermedad al inicio. Se le dice, mi señor, usted puede perder la vista, usted puede sufrir insuficiencia renal. El paciente lo toma así como ligeramente. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en el club de crónicos, informamos, educamos, mostramos diapositivas de personas, testimonios de que han perdido la vista muy jóvenes, ¿no? 50, 55 años, de personas que tienen insuficiencia renal a los 60 años, como que sensibilizamos un poco a nuestros participantes del club. Y es la forma en la que ellos también pueden darse cuenta de que la diabetes hay que tomarlo muy en cuenta y muy importante. Hay 425 millones de diabéticos en el mundo. Hay más o menos 727,000 diabéticos en el Ecuador, en la última encuesta que se hizo en el 2018 a nivel nacional, de entre 18 y 69 años. Es decir, actualmente, según INEC, es la segunda causa de y la primera en las mujeres. Entonces, en el 2015-16 se dio esa cifra. Entonces, sí es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta que la diabetes primero debemos prevenirla, porque una vez instaurada es muy complicada, es muy difícil. ¿Tiene cura? No, se controla. Pero, como le estaba diciendo, si el paciente no tiene una buena adherencia, si no cumple el tratamiento farmacológico y no farmacológico, el paciente no controlado puede perder un pie, puede quedar ciego o puede tener una insuficiencia renal y fallecer. La séptima causa de muerte actualmente en el Ecuador y proyectada para el 2030. La diabetes 1, la diabetes 2, ¿cómo identificarla, doctor? Bueno, la diabetes 1 generalmente se presenta en edades jóvenes. Son niños, generalmente, que vienen a consulta, adolescentes. Del páncreas, se presentan en edades jóvenes. ¿Y ellos también por la mala alimentación? No, digamos que estos pacientes ya desarrollan la destrucción a nivel del páncreas, o sea, es una enfermedad autoinmune que comienza a destruir las células beta del páncreas, y muy pequeñitos, 6, 7, 8 años, comienzan con alteración de la hiperglicemia. Se hace el estudio y se detecta diabetes tipo 1. El tratamiento para ellos es directamente insulínico, o sea, hay insulina ya, porque ellos no desarrollan, pierden las células beta y hay que darles insulina. ¿Y ellos desarrollan los mismos síntomas para estar prevenidos probablemente como padres? Sí, claro, probablemente sí. Es un niño que de pronto pierde peso, un niño que tiene mucha sed, que tiene muchas ganas de comer, es un niño enfermo, ¿no? Entonces sí, y mayor aún si es que de pronto el padre o la madre un poco a la familia a identificarlo y llevarlo al consulta, al control médico. Nosotros podemos hacer unos exámenes en los cuales podemos diagnosticar de forma inmediata, de manera oportuna, para que reciban el tratamiento. Pero las estadísticas dicen que son menores en la tipo 1, sí, ¿cierto? Es menor. Generalmente, le doy cifras del MSP del 2018, más o menos los diagnósticos fueron de 34.500 personas en el 2018 de diabetes, de las cuales en el Ecuador. De las cuales el 98% fueron tipo 2. Apenas más o menos 1.5% es tipo 1. 1,000 personas más o menos hasta el momento. Pero el 99% es diabetes tipo 2, quiere decir que se presenta en personas ya de avanzada edad, 30, 40, 50, 60 años. Hábitos alimenticios, falta de actividad física que les llevan a la enfermedad. ¿Qué tan costosos es
La medicación de la diabetes, doctor. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, como ustedes lo saben, la medicación es gratuita, ¿no? Pero obviamente la adquisición de medicamento a gran escala resulta muy costoso para el país. Inclusive si tenemos un paciente que referimos a tercer nivel por algún problema oftalmológico o renal, ese paciente ya cuesta pues al Estado. Es por eso que nosotros como médicos familiares en primer nivel lo que hacemos es eso, es prevenir que los pacientes, primero que diagnostiquemos de diabetes mellitus tipo 2, se cronifiquen o que se compliquen con una microangiopatía o una macroangiopatía. O sea, esto es nuestro trabajo y eso es nuestro deber, es de prevenir que esos pacientes tienen que llevar a una buena. Tuvieron una amputación de la pierna, la idea es ayudarle con trabajo social, con manera psicológica. Lo olvidaba, el tratamiento es integral, es multidisciplinario. Les comento, en Amaguaña tenemos la visita de trabajo social una vez al mes, tenemos la visita del nutricionista, tenemos también odontología, tenemos psicología. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, la atención es integral. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar la diabetes? Bueno, primero nos dan lineamientos, nos dan normativa. En 2017, varios especialistas endocrinólogos sacaron una guía de práctica clínica en la cual es de cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Identificar los factores de riesgo que hablamos, luego de haber identificado qué tenemos que hacer para el diagnóstico y el tratamiento. La diabetes es muy compleja, pero sin embargo esta guía que tenemos nosotros como profesionales de salud nos ayuda bastante. Hay normativas también de cumplimiento. El MSP lo que quiere es que todo el personal de salud sea consciente de que nosotros debemos activarnos y debemos promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Hacemos ferias, damos charlas, formamos en cada centro de salud, tenemos clubes de enfermedades crónicas. Lo que damos es educación preventiva. Hacemos esto, por ejemplo, en Amaguaña, es el último jueves, y valga la oportunidad, invito a partir de jueves de cada vez, a partir de las 3 de la tarde. Es gratuito y lo que damos es información acerca de la enfermedad. ¿También se da una diabetes gestacional? Sí. ¿Por qué se produce esto? Bueno, ahora, el embarazo es un proceso fisiológico en el cual va a haber alguna alteración en la resistencia de la insulina. La mujer gana peso por su estado de gestación, hay más grasa y los adipocitos tienden a resistirse a la insulina. El páncreas comienza a secretar más insulina y hay una hiperglicemia. Pero ¿qué hacemos nosotros en el control prenatal? Si vemos que la paciente me dice, doctor, yo tengo a mi madre, mi hermana con diabetes, ya nos ponemos alertas, ¿no? Y decimos, mi señora, usted tiene que tener la atención con el nutricionista. Tenemos, como le digo, le comento, tiene que tener ser disciplinada, tiene que hacer actividad física. Recordemos que una mujer embarazada no está enferma, simplemente está embarazada, y hacemos un control mensual. Obviamente, si es que la paciente comienza a tener alteraciones de los exámenes, nosotros referimos a tercer nivel, a un médico especialista, a un endocrinólogo, a un ginecólogo, para hacer un seguimiento. La principal complicación de las mujeres en gestación de la diabetes es que tengan hijos grandes. Por ejemplo, si usted me dice, ¿sabe qué? Mi último hijo pesó 4 kilos, también es un factor de riesgo. Entonces, más que todo por eso, porque nosotros fomentamos el parto a libre posición. Nosotros fomentamos a que la madre elija cómo tener a su bebé. Pero en estos casos, si tenemos diabetes gestacional, el bebé va a ser muy grande y tendrá que ser cesárea. ¿Y qué pasa después del embarazo? ¿Se pierde la diabetes o la madre continúa? De desarrollar diabetes en más o menos en 5 y 10 años. Es por eso que la paciente en el control postparto tenemos que hacer el seguimiento, tenemos que verificar que el peso ya sea adecuado, tenemos que informar y tenemos que decirle que acuda con un nutricionista, que tiene que venir a los controles porque se puede desarrollar la diabetes después del parto. Doctor, es importante que se haga un autochequeo personal y también un chequeo preventivo al menos una vez al año. Sí, bueno, la idea sería que usted acuda a su consulta médica cuando no tenga síntomas, o si dice de pronto, ¿sabe qué? Tengo mucha sed, tengo muchas ansias de comer, he perdido peso. Pero eso, como les dije al inicio,
significa que usted ya tuvo este problema ya mucho tiempo. Si usted tiene obesidad, si está muy gordito, acuda al centro de salud para hacerle un tamizaje, una prueba, una glucosa en ayunas, y si de pronto sale normal, listo, trabajemos en la prevención, eduquemos a las personas para bajar de peso, para tener una buena alimentación y hacer actividad física que bastante falta hace. Hay mitos sobre el tema de la diabetes, por ejemplo, ¿la medicina alternativa cura la diabetes? Bueno, sí, como yo les he decir a mis pacientes, si usted realiza alguna terapia, algún tratamiento alternativo y usted se siente bien y mejoró, practíquelo y sígalo. Entonces nosotros como medicina en el centro de salud lo que fomentamos es las buenas prácticas alimenticias, la actividad física y para prevenir la enfermedad. Uh-huh. También aumenta la diabetes, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Sí, bueno, el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles también, que una persona que tiene diabetes puede tener otra comorbilidad. Es decir, si usted tiene una mala alimentación, va a tener problemas con el colesterol, con el triglicérido, va a tener problemas con los lípidos. Entonces, eso va a ocasionar problemas a nivel de los vasos, a nivel cardiovasculares. O sea, es concomitante. Si usted tiene diabetes, también puede tener problemas de hipertensión arterial, le puede tener enfermedades del corazón. Entonces, es importante prevenir primero la diabetes y las comorbilidades también. Todo este tema de prevención, de buena alimentación, de la actividad física, sobre la diabetes. Claro, como hablamos al inicio, las enfermedades crónicas no transmisibles generalmente se producen por el consumo del tabaco, el consumo nocivo del alcohol, que daña pues los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el alcohol generalmente se lo dice tome con moderación. El tabaco sí se lo dice desde el inicio, tiene que suspender. El tabaco sí mata y ocasiona que las enfermedades cardiovasculares de hipertensión arterial, por ejemplo. Pues bien, queremos agradecer la presencia del doctor Diego Quinga. Él es especialista en medicina familiar del Centro de Salud de Amaguaña, distrito 17 de 08. 8 de la mañana con 2 minutos. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Ya regresamos con más en Ecos de la Comunidad.